Cuando suena el nombre de Palestina, lo que se les viene a algunos a la mente es un estado fallido, para otros un pueblo atormentado por constantes conflictos religiosos y étnicos, y para otros una de las tantas cunas del islamismo radical. Pero para tener una imagen más clara y dar una opinión más crítica sobre el incesable conflicto con Israel, es necesario conocer la historia y raíces de lo que hoy conocemos como Palestina. ¿Te interesa entonces conocer su historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Antes de comenzar, sería bueno que aclaremos bien el estatus actual del Estado de Palestina. Este es un país con reconocimiento limitado, reconocido por 139 de los 193 Estados miembros de la ONU. Mientras la mayor parte de los países africanos, latinoamericanos y asiáticos lo consideran como un Estado soberano, Estados Unidos y Europa optan por considerarlo como parte del territorio israelí, como un apoyo al Estado judío. Asimismo, no es considerado como un país miembro de la ONU, pero sí tiene el estatus de observador permanente junto con el Vaticano. Territorialmente hablando, Palestina está dividido en dos regiones, la Franja de Gaza y Cisjordania. Aunque todo el territorio debería ser gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, la primera de ellas está bajo control de la organización Hamas, tildada de terrorista por 6 países. Cisjordania, por su parte, tiene un complicado estatus dividido en áreas con diversos tipos de control por parte de las autoridades israelí y palestina. Pero para no seguir spoileando, pasemos a la historia. Y para ello, sería bueno remontarnos al origen del nombre Palestina. Se cree que este topónimo, acuñado por los griegos, es una derivación del antiguo pueblo de los filisteos, quienes habitaron desde el siglo XIII a.C. en la actual Franja de Gaza y cuyo origen es incierto, pero que según la Biblia fueron uno de los tantos pueblos rivales de los antiguos hebreos. El idioma filisteo habría desaparecido hacia el siglo IX a.C. cuando fue sustituido por alguna de las lenguas cananeas, el fenicio o el hebreo. Estos últimos llegaron a incluir momentáneamente los territorios filisteos en el reino antiguo de Israel. Eventualmente, tanto hebreos como los descendientes de los filisteos cayeron bajo el control de diversos imperios como los asirios, babilonios, persas aqueménidas, macedónicos, seleucidas y finalmente los romanos. Hacia el 140 a.C., todo el territorio de Israel y Palestina logró conseguir un breve periodo de autonomía bajo la dinastía de los Asmonios, la cual sería conquistada por las fuerzas del conocido cónsul romano Pompeyo. A la larga, el territorio fue convertido en la provincia romana de Judea, nombre que proviene del judaísmo, religión mayoritaria que adoptaron los hebreos. En este periodo es cuando habría nacido Jesús de Nazaret, tentativamente en Belén, ubicado en el actual Cisjordania. Resulta que los judíos realizaron múltiples revueltas contra los romanos, por lo que finalmente se decidió expulsarlos y modificar el nombre de la provincia a la de Siria-Palestina, para desligarla del pueblo judío. La región, ahora con el topónimo de Palestina, recibió una atención especial cuando el emperador Constantino el Grande legaliza el cristianismo tras la batalla del Puente Milvio. Helena, madre del gobernante, adoptó la nueva fe y visitó Palestina, lugar en donde habría nacido Jesucristo. Desde ese entonces, la región reafirmó su estatus de Tierra Santa y se convirtió en un centro de peregrinación de los cristianos, lo cual trajo una época de prosperidad, seguridad y desarrollo de Palestina, a la par que la población local se cristianizó y helenizó. El territorio siguió bajo dominio bizantino luego de la caída de Roma. En el 614 llegó a ser ocupada momentáneamente por los persas en las vísperas de la llegada de una potencia originada en Arabia con una nueva religión. En el 636, toda la región del Levante Mediterráneo es conquistada por el Califato Rashidún, iniciando así un proceso de islamización y arabización de Palestina. El interés de la nueva potencia en la región es que su difunto profeta, Mahoma, habría ascendido al cielo desde Jerusalén, más específicamente desde la actual Cúpula de la Roca,
por lo que ahora también sería considerado como tierra santa para los musulmanes, al igual que por cristianos y judíos. Me huele a conflictos religiosos. Importante resaltar que la conversión al Islam fue progresiva, porque en una primera instancia, a otros seguidores de fes abrámicas como cristianos y judíos, considerados dhimmi o pueblos del libro, se les otorgó tolerancia religiosa. De todos modos, la era de esplendor de Palestina como centro religioso continuó hasta el ascenso del Califato Abasí, cuando la región queda olvidada y posteriormente conquistada por nuevos imperios. Entre ellos los turcos selyúcidas, fatimíes, mongoles y finalmente las potencias europeas occidentales en las conocidas cruzadas, guerras religiosas por el control de Tierra Santa. En 1099 se funda el Reino Cruzado de Jerusalén, estado de esencia cristiana en los actuales Israel y Palestina y que volvió a caer bajo manos musulmanas en 1291 ante el sultanato mameluco de Egipto. Este último caería en 1517 ante el imperio musulmán más duradero, que no era de esencia árabe, sino túrquica proveniente de las estepas de Asia Central, el Imperio Otomano, quien anexa todo el territorio de los actuales Israel y Palestina, adhiriéndolos al Eyalato de Damasco. En este periodo se refuerza el Islam en Palestina, pero sin prohibir otras religiones como el cristianismo o el judaísmo, siempre y cuando paguen más impuestos. Esto conllevó a que muchas personas se conviertan al Islam y otras religiones vayan quedando relegadas. Con esto nos adelantamos al siglo XIX, cuando en Europa nace una ideología que fue decisiva para la historia palestina: el sionismo, promulgado por Theodor Herzl, conocido como el padre del Estado de Israel. Este movimiento abogaba por la creación de un Estado judío a donde todo este pueblo puede emigrar luego de siglos de discriminación. Entre las varias opciones que surgieron, la más sonada fue Palestina, al ser recordada como la Tierra Santa también para el pueblo judío, pues habría sido en donde el profeta Moisés recibió los mandamientos de Dios. Es así que tras estas ideas comienza en 1881 la primera aliyá o inmigración masiva de judíos a Tierra Santa. Recordemos que el territorio seguía bajo soberanía otomana, quien en 1872 había dividido el Eyalato de Damasco en dos entidades. La que nos compete es el Mutasarrifato de Jerusalén, que coincidía aproximadamente con las actuales fronteras de Israel y Palestina. A pesar de las desventajas para religiones ajenas al Islam, en 1904 se da una segunda aliyá. Esta culmina en 1915, cuando la población judía en el territorio era 13 veces mayor con respecto a 1800. Nos encontramos entonces en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano lucha del bando de las potencias centrales en contra de los aliados. Aquí es cuando los británicos incentivan la conocida revuelta árabe en los últimos territorios que aún poseía el Imperio Otomano, más allá de la actual Turquía. Por si te preguntas, el Reino Unido consigue este apoyo luego de prometerles a los árabes la creación de un Estado único. Promesa que no se cumplió, pues ya se había firmado con los franceses el Tratado de Sykes-Picot, en el que se dividían los territorios arrebatados de los otomanos en esferas de influencia. El que nos compete es el Mandato Británico de Palestina, el cual ya comprendía las fronteras exactas del actual Israel. Y mientras esto ocurría, la inmigración judía desde Asia y Europa hacia Palestina no cesaba, lo cual conllevó a los primeros enfrentamientos internos entre judíos y musulmanes, tales como el pogromo de 1920, los disturbios de 1929 y una revuelta árabe en 1936. 3 años después, por un lado termina la quinta y última aliyá, tras la que la cifra de judíos supera los 600.000, y por el otro comienza la Segunda Guerra Mundial. Para muchos, este evento hace recordar el macabro holocausto por el cual 6 millones de judíos perecieron. Tras la derrota de los nazis en 1945, se crea la Organización de las Naciones Unidas, en cuya agenda se intentó formular una solución a la cuestión de judíos y árabes en territorio palestino, el cual se decidió en la Resolución 181 para la partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y el otro judío. Lógicamente,
Esto no sería aceptado por los árabes musulmanes y un día después estalla una guerra civil en el aún mandato británico. Al cabo de 6 meses, el Estado judío proclama oficialmente su soberanía, lo que da inicio a la Guerra Árabe-Israelí de 1948, a la que diversos países árabes como Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak intervienen en favor de los palestinos árabes. A pesar de la tremenda inferioridad numérica, los grupos paramilitares israelíes y las nacientes fuerzas de defensa de Israel que tenían el apoyo estadounidense consiguen la victoria. Y bueno, al final, el respaldo de los otros países árabes no era tan genuino, pues en lugar de apoyarlos con la independencia de los territorios de mayoría árabe que Israel no pudo conquistar, son anexados, la Franja de Gaza por Egipto y Cisjordania por Jordania. Desde ese entonces, los palestinos, desde ahora identificados como un pueblo árabe y musulmán que habitó en el Mutasarrifato de Israel y su sucesor, el Mandato de Palestina, quedaron sin un Estado. Y unos 780.000 de ellos que vivían en territorios capturados por Israel tuvieron que ir a otros países árabes. Por su parte, el naciente Estado de Israel aprueba la ley de retorno, por la que se incentiva la migración de todos los judíos del mundo bajo la promesa de darles la nacionalidad. De todos modos, todos los países árabes y la mayoría de musulmanes continuaron sin reconocer a Israel como un Estado soberano y, como era de esperarse, volverían a atacar. No obstante, los israelíes consiguen nuevas victorias en la Guerra de los 6 días y en la Guerra del Yom Kippur, tras la que ocupa la Franja de Gaza y Sinaí, Cisjordania y los Altos del Golán de Egipto, Jordania y Siria, respectivamente. En este contexto, un grupo de palestinos, harto de la situación, crea la Organización para la Liberación de Palestina, un grupo político y paramilitar auspiciado por la Liga Árabe y que, como su nombre lo indica, lucharía por la creación de un Estado palestino libre. Ante esto, Israel era consciente de que por más victorias militares que pueda tener, necesitaba apoyo político, por lo que en 1978 se firman los acuerdos de Camp David. En ellos se devuelve a Egipto la península de Sinaí a cambio de su reconocimiento como nación independiente, lo que fue crucial para su consolidación como Estado soberano en detrimento de los palestinos, claro está. Como respuesta, se intensifican los ataques de la OLP, refugiados en el vecino Líbano, el cual es invadido por Israel en 1982 como consecuencia ante un intento de asesinato del embajador israelí en el Reino Unido. Tras una nueva victoria, la OLP es expulsada del Líbano. Tras tantos años de abusos, el mismo pueblo palestino en Israel se levanta unos años después en la primera Intifada o Revuelta de las Piedras, en alusión a que los jóvenes palestinos usaban este elemento de defensa contra el ejército israelí. Tras 6 años de violencia generalizada, finalmente se firman los acuerdos de Oslo en 1993 con la mediación estadounidense. En ellos, Israel y Palestina estuvieron representados respectivamente por Isaac Rabin y por Yasser Arafat, líder de la OLP. En esta cumbre se acuerda la creación de la Autoridad Nacional Palestina con Arafat como primer presidente, en la que se transfiere a la OLP cierta soberanía sobre la Franja de Gaza y Cisjordania. Esta última estaría dividida en 3 áreas. La A, bajo pleno control civil y policial de la Autoridad Nacional Palestina. B, control civil palestino y militar de Israel. Y C, pleno control civil y militar de Israel. Lamentablemente, esto no fue suficiente para alcanzar la paz. Resulta que en 1987, un grupo de palestinos nacionalistas con ideas radicales y yihadistas habían fundado el Hamas, la cual intensifica sus atentados suicidas desde 1994 como muestra de rechazo a los acuerdos de Oslo. Esto estropeó las posteriores negociaciones entre Israel y Palestina, lo que conllevó a una nueva escalada de violencia. En el 2000 comienza una nueva intifada que se extiende por 5 años y que se cobra la vida de 1.000 israelíes y 3.300 palestinos, siendo el conflicto más mortífero del Estado judío. Tras una nueva victoria, Israel ordena la construcción de un muro por Cisjordania que incluso dividió la capital Jerusalén. Por otro lado, Israel se retira de la Franja de Gaza.
El descontento del pueblo palestino tras la incesable violencia se ve plasmado en las elecciones del 2006, en donde la victoria se la lleva el grupo radical Hamás, principal abanderado del antisemitismo en el país. Lógicamente, los sectores más moderados de la política palestina no aceptaron esto, lo que conllevó a una separación política. Hamás controla la Franja de Gaza y Fatah, el grupo al que pertenecía la facción más conciliadora, que fue liderada por Yasser Arafat. Lógicamente, esto no pasó desapercibido ante los ojos israelíes, quienes consideran a Hamás como una organización terrorista junto a otros países. En el 2008 comienza un conflicto a gran escala luego de una serie de lanzamientos de cohetes Qassam desde Gaza hacia territorio israelí. Las represalias del Estado judío no se hicieron esperar y se plasman en la destrucción de importantes ciudades como Gaza, Jan Yunis y Rafah, así como 1.300 palestinos muertos, la mayor parte de ellos civiles. Ante la persistencia de la violencia entre ambas partes, la ONU vuelve a intervenir, esta vez mediante la resolución 6719 del 2012, en la que por mayoría absoluta, Palestina es admitido como un Estado observador. Desde ese entonces, 138 países han reconocido a Palestina como un Estado soberano en detrimento de los intereses israelíes. En el 2014, vuelve a estallar un enfrentamiento en la Franja de Gaza, en donde 2.300 palestinos, el 70% de ellos civiles, vuelven a sufrir las consecuencias de este cruento conflicto. Bueno, al menos en Cisjordania, donde gobierna la facción más moderada, todo está en paz, ¿no? Pues resulta que los israelíes no dejan de construir asentamientos para judíos en territorios de esta región. Lógicamente, esto atenta contra la soberanía de los palestinos, cada vez con más dificultades, incluso en su mismo país, sin mencionar que los que siguen dispersos por Israel son tratados como ciudadanos de segunda. Por tal motivo, los conflictos, escaramuzas y protestas no se han detenido en ambos lados del país. Palestina es entonces un Estado fallido que continúa en una incansable lucha dentro de un complejo contexto que se presta a todo tipo de interpretaciones y opiniones al respecto. Sea como fuere, no cabe duda que aún hay personas inocentes que siguen sufriendo las consecuencias del conflicto, sin la esperanza de que toda esta pesadilla acabe a corto plazo. ¿Cómo crees que se debe resolver el complicado conflicto entre Israel y Palestina? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!